Hoy continúo hablando del tema que los evangelios, ¿no? En lugar de analizar evangelio por evangelio, esta semana voy a continuar con una característica general, ¿no? Que se encuentra en todos los evangelios, al menos en los canónicos, ¿no? Y bueno, voy a empezar hablando de un tema completamente diferente. Como ustedes saben, yo uso un sistema Linux y el único posible editor de texto que puedo usar sin sentirme raro es Emacs. Bueno, lo he estado usando desde 1984. ¿No? Y es que Emacs es un programa simplemente genial. Y tiene módulos de todo, ¿no? Tiene incluso desde el famoso programa Eliza, ¿no? Que es un chat virtual con una psicóloga inexistente, ¿no? Y indentación automática para diferentes tipos de lenguajes de programación, etcétera. Esencialmente es todo en uno, ¿no? Y en este programita lo tengo escrito todo, desde mi tesis de doctorado hasta las recetas de cocina que a veces escribo, ¿no? Y bueno, ya me salí del tema, ¿no? Bueno, el caso es de que Emacs está escrito en un lenguaje de programación bastante peculiar. ¿No? Este lenguaje se basa completamente en la recursión, ¿no? Y bueno, como mi cerebro por algún motivo inexplicable funciona de manera recursiva, este lenguaje me ha atraído desde un principio, ¿no? Es un lenguaje que se llama Lisp y es un lenguaje funcional. Eso es, no es un lenguaje imperativo, ¿no? Como C o Pascal, ni orientado a objetos como C++ o Java, ¿no? Y en la universidad en la que yo estudié, ¿no? Teníamos una máquina cuyo sistema operativo era un interpretador de Lisp, ¿no? Y bueno, este lenguaje lo han usado bastante dentro de un área llamado entonces inteligencia artificial, ¿no? Eh, y que ahora se conoce como investigación cognitiva. Bueno, este lenguaje tiene una característica única, ¿no? Y es que usa cualquier cantidad de paréntesis. Bueno, Lisp en realidad lo que significa es Lisp Processing, pero hay muchos que decían que Lisp significa Lots of Insidious Stupid Parentheses, ¿no? Y es que como es funcional, necesita de paréntesis, ¿no? Para demarcar los cómputos. Y bueno, cuando se abre un paréntesis, se requiere que luego de terminar se lo cierre, ¿no? De manera correcta, ¿no? Y dentro de una frase que está entre paréntesis, pueden haber otras frases que también están entre paréntesis, ¿no? O sea, que se dan cuenta de la idea, ¿no? O sea, que es cualquier cantidad de paréntesis. Bueno, y eso les cuento porque los evangelios, de manera sorprendente, se parecen a los programas escritos en Lisp, solo que los paréntesis son relatos de cosas, ¿no? Y es que los evangelios están estructurados de tal manera que para un relato, para cada relato existe otro relato relacionado, ¿no? El primer relato lo podemos ver como abrir el paréntesis y el otro como cerrarlo, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Que si apareamos cada relato, que es paréntesis izquierdo, con su respectivo relato paréntesis derecho, los evangelios tienen la estructura correcta de un programa en Lisp. O sea, abren, cierran, cierran, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones les he comentado, ¿no? De que en la práctica todos los evangelios han sido alterados. Se les ha aumentado, se les ha quitado material, pero siempre lo han hecho respetando esta manera peculiar de escribir texto, ¿no? Bueno, esta manera de escribir se dice que tiene una estructura de anillos. Y es por eso que, por ejemplo, Richard Carrier alguna vez bromeó, ¿no? Que los evangelios eran el Señor de los Anillos original, ¿no? Bueno, sobre esto habló bastante Iván Antesana, ¿no? De la Asociación de Ateos Peruanos en el segundo congreso del colectivo de ateos de México, ¿no? Y esa presentación estuvo publicada un tiempo también en nuestra página de Facebook, ¿no? Bueno, esta manera de escribir no es algo exclusivo de los evangelios, sino que muchos autores de la antigüedad lo han usado, ¿no? Por ejemplo,
Suetonio, el historiador, tenía biografías escritas utilizando este sistema de los paréntesis, ¿no? Bueno, en Marcos, que es el evangelio del que estaba hablando, ¿no? Tiene además, hay otra estructura peculiar también, ¿no? Que la han venido a llamar como los sándwiches de Marcos, ¿no? Bueno, en realidad se llaman inclusiones, inclusio en latín, ¿no? Y es decir, que se empieza contando una historia, cambia a otra historia diferente, y luego termina la historia original. Eso vemos, por ejemplo, con la historia de la niña moribunda de 12 años, que de repente es interrumpida por el relato de una mujer que estuvo sangrando 12 años. Eso está en Marcos 5, del verso 22 al 43. Lo mismo vemos en Marcos 11, del 13 al 21, ¿no? En el que comienza con Jesús maldiciendo la higuera, continúa con Jesús expulsando a los comerciantes del templo, y termina comprobando de que la higuera está seca, ¿no? Obviamente, ¿no? Estos ejemplos nos muestran de que Marcos no estaba contando sucesos reales, ¿no? Sino que estaba escribiendo fábulas que tenían algún tipo de mensaje espiritual, ¿no? Es decir, digamos, las historias incluidas al medio tenían algo que ver con lo que estaba tratando de decir en general, ¿no? Bueno, y lo que es realmente espectacular, ¿no? Dentro de esto de los paréntesis son los paréntesis externos, ¿no? Pues Marcos empieza en el capítulo 1 con el relato del bautismo y termina en el capítulo 15 y, bueno, los primeros 8 versos del 16 con la crucifixión y la tumba vacía. Y se recuerden, ¿no? que en Marcos no existe el relato de la resurrección, ¿no? Los últimos versos que contiene ese evangelio fueron añadidos algunos siglos después, ¿no? Para que no tenga un final tan raro como el que tenía originalmente. Y eso ya les conté, ¿no? Cuando hablamos sobre las iglesias de los domadores de serpientes, ¿no? Porque basa la parte central de su liturgia en una parte que no estaba en el original. Y de nuevo me salí del tema, ¿no? Y regreso de nuevo como si fuera un sándwich de Marcos, ¿no? Bueno, vemos que cómo aparecen las historias, ¿no? Marcos 1, el bautismo, y las del final de Marcos, ¿no? Que siguen el paréntesis, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1, Juan proclama con voz fuerte, ¿no? Y en Marcos 15, Jesús grita con voz fuerte. Son las mismas palabras en griego, ¿no? En Marcos 1, ¿no? Se hace una alusión a Elías. En realidad se describe a Juan casi como se lo describía a Elías, ¿no? En Marcos 15 se hace también una alusión a Elías, ¿no? Es cuando Jesús grita, ¿no? Y confunden con que creen que estaba llamando a Elías, ¿no? En Marcos 1, los cielos se rasgan, ¿no? Para que venga la paloma y todo eso, ¿no? En Marcos 15 es el velo del santuario que se rasga, ¿no? Son las mismas palabras. En Marcos 1, el Espíritu desciende de los cielos donde Jesús. Y en Marcos 15, el Espíritu se marcha a los cielos, abandonando a Jesús, ¿no? Bueno, en Marcos 1, Dios le llama a Jesús Hijo. Y en Marcos 15, es un centurión romano que exclama, verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, estos ejemplos, ¿no? Quizás no trasladan la idea correctamente, ¿no? Pero si nos pasamos el trabajo de ver los textos en griego, vamos a ver que son los mismos símbolos que se usan de otra manera, ¿no? Y vemos, ¿no? Que en realidad están ideados para aparearse, es decir, como decía al principio, son parejas de paréntesis, ¿no? Y lo más espectacular es cómo empieza el Evangelio, ¿no? Y aquí lo leo, ¿no? En Marcos 1, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Conforme está escrito en Isaías, el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Y termina en Marcos 16, ¿no? Bueno, leo desde del 6 al 8. Pero él les dice,
no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, es decir, empieza contando sobre un mensajero, así Juan el Bautista, ¿no? Un hombre que ha sido enviado para preparar el camino del Señor y que cumple su cometido dando el mensaje del Señor, ¿no? Y termina exactamente en lo contrario, es como un reflejo de espejo, ¿no? Termina con unas mujeres, ¿no?, que encuentran la tumba vacía, y a pesar de que son enviadas exclusivamente a dar el mensaje a Pedro y sus compinches, no lo hacen por temor. Bueno, lo increíble es de que así termina el Evangelio de Marcos, ¿no? El final completamente ensayado, ¿no? Es alucinante, ¿no? El texto que se encuentra a partir del verso 9 adelante en este capítulo ha sido añadido recién en el siglo IV, ¿no? Bueno, y en realidad es relativamente fácil conseguir la estructura del Evangelio de Marcos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Norman Peterson que trata sobre las estructuras de ciclo triádicas en Marcos, ¿no? El Evangelio de Mateo, ese sí que es completamente alucinante, ¿no? Pues se lo puede describir si hablamos con letras en lugar de paréntesis. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, J, I, H, G, B, F, E, D, B, o C, B, A, ¿no? O sea que es realmente así, bien simétrico, ¿no? Y aquí podemos, gracias al trabajo de Richard Carrier, ¿no?, conocer, por ejemplo, algo de lo que hablamos alguna vez, me acuerdo de Blanca, ¿no? ¿Por qué diablos en Mateo 1 se escribe de que Jesús tenía que llamarse Emmanuel? Y nunca más se menciona eso, ¿no? No, y es que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en el juego este de abrir y cerrar paréntesis, aparea exactamente con las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, que dice: y he aquí que estoy yo con vosotros hasta los días del fin del mundo, ¿no? Es decir, están haciendo el juego de aparamiento. Bueno, y creo que eso es todo por hoy. Mira, ¿quién? ¿A que no sabes a quién voy a ver en abril? Richard Carey. Sí. Ese tipo es genial. Pues el grupo de ateos de aquí de la universidad donde yo soy mi maestría van a traerlo para que haga una conferencia pero yo estoy muy emocionado con el hecho de que viene para acá. Quiero comprarme, me voy a comprar su último libro, porque dice que su último libro es realmente lo que demuestra en realidad la inexistencia de Jesús, ¿no? Tiene trabajo muy bueno con el asunto este del teorema de Bayes. ¿Cómo se llama? El teorema de Bayes, ¿no? De probabilidades históricas y todo eso. Sí. Pues yo lo que pensaba hacer era eso, comprarme su último libro, leerlo y ir preparado, ¿verdad? Hacer el homework antes de llegar a la conferencia, para no llegar muy perdido, porque yo, pues, como te digo, del tema no conozco mucho y pues no he leído mucho sobre el tema. No sé si es que he leído, pero cuando te escucho a ti me doy cuenta de que no sé nada, o si es que eso nos pasa mucho. Sí, porque bendito, con Kirkian aquí está difícil.